Amados hermanos, buenos días, Dios les bendiga y esperamos que, la idea es tratar de apoyarnos unos a otros en el sentido de que quizá hay hermanos que hoy por una u otra razón no se pudieron congregar, entonces aprovechar que se puede usar esta plataforma para una palabra de oración, para iniciar este momento de adoración, de acción de gracias. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por permitirnos una vez más podernos congregar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que este ratito que podamos estar en la presencia de nuestro Señor, que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Queremos adorarte, queremos alabarte, queremos estar contigo. Lo más importante para nosotros es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Como decimos, así seamos 2 o 3, pero que podamos contar con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Porque nos aferramos a lo que dice la Sagrada Escritura, que en la presencia del Señor es que hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Que cada himno que entonemos lo hagamos para la gloria de nuestro Señor. Gracias, Padre, por los hermanos que estamos aquí. Gracias por los que quizás se conecten o por los que puedan ver esta transmisión más adelante. Que seamos enseñados por el Espíritu Santo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar unos himnos. El himnario que nosotros usamos acá es este himnario de himnos y cánticos. Hay un himno, Yo vivo, Señor, porque tú vives. El número 179, un himno muy conocido. Vamos a entonarlo. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, también yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste. Tú me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Amén. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Esa es una de las convicciones que tenemos nosotros los cristianos. Vivimos porque el Señor vive. Hay otro himno que es bueno cantarlo, donde afirmamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo siempre con nosotros. Dice: cada día está Jesús conmigo, cada día. Y esa es la palabra de nuestro Señor cuando se despidió de los discípulos. Y la promesa del Señor es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En nuestro himnario de himnos y cánticos es el 174. Cada día está Jesús conmigo, me consuela en medio del dolor.
pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Cada día está Jesús conmigo y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él confío mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera que tu nombre sea enaltecido, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén. Tus promesas son sostén y guía, y siempre en ellas hay consolación. Cantemos un himno que nos hace recordar que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado, y saber que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue el precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Dice que no fue ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor. En nuestro himnario es el número 192, comprado con sangre. 192. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, de Él para siempre yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En mi Redentor yo medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no puedo, su amor quiero siempre alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé,
con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que en su hermosura al Rey en su gloria veré. Ya son sus palabras mi gozo, a Él sin cesar cantaré. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Eso es lo que cada uno de nosotros debe saber, de que la sangre de Cristo es lo que nos puede limpiar de todo pecado. Y porque hemos sido lavados con la sangre del Señor, por eso es que estamos seguros de que vamos a ir al cielo, de que vamos a estar con el Señor. Bueno, y yo creo que una muestra de amor tan grande como la que nos hizo el Señor Jesucristo al morir por nosotros en la cruz, pues merece de parte de nosotros una respuesta de amor. Y no porque, digamos, no porque la demande, porque una convicción que yo tengo y la comparto con ustedes, queridos hermanos, es que el amor del Señor es incondicional. Él simplemente nos ama. Eso es el amor. El amor de Dios es ese. Que no obstante nuestra condición, no creamos o no creamos, obedezcamos o no obedezcamos, el amor del Señor es incondicional. Pero qué bueno cuando nosotros somos conscientes del gran amor del Señor y queremos responderle, queremos no como demostrarle a Él que lo amamos, sino que cada acto de amor de nosotros que sea como una expresión de gratitud. Yo creo que el Señor se merece de parte de nosotros lo mejor. Entonces hay un coro que cantamos también, dice: yo anhelo agradarte. Es lo que de pronto nosotros debemos hacer cada día, preocuparnos por agradar más y más al Señor. En nuestro himnario es el número 202, número 202. 202. Señor Jesús, yo anhelo agradarte, tú que has hecho tanto para mí. Haz que mi vida sea entregada, limpia y santa, consagrada a ti. Te necesito, yo soy tan débil, mas con tu ayuda puedo vencer. Oh mi Señor, yo anhelo agradarte, tú que has hecho tanto para mí. Amén. Tú que has hecho tanto para mí. Bueno, antes de pasar a meditar una porción de la palabra del Señor, vamos a cantar un último himno que nos habla de la resurrección del Señor. Él vive, al Cristo vivo sirvo. Hay una porción de la palabra de Dios
que dice que nosotros somos del Cristo resucitado. Por eso nosotros, los cristianos, debemos identificarnos es con el Cristo resucitado, porque nuestro Señor Jesucristo murió y padeció según la ley, y Él vivió bajo la ley. Pero cuando Él resucitó, triunfó. Él triunfó. Entonces ya nosotros no somos del que murió bajo la ley, sino del que resucitó, del Cristo vivo, resucitado y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Número 123 en nuestro himnario. Al Cristo vivo sirvo y Él conmigo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todas partes veo su fiel y tierno amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Gozaos, oh cristianos, hoy himnos entonar. Eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza de quien acude a Él. No hay otro tan amante, tan bueno y fiel. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. En todas partes veo su fiel y tierno amor. Él vive, sabemos de que Él vive, que Él no se quedó en la tumba, que resucitó y está vivo. Y sabemos que está a la diestra de Dios Padre
intercediendo por nosotros. Vamos a tener un momento de oración para meditar, compartirles la porción de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, compartirles en esta mañana. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por permitirnos poder entonar estos himnos donde expresamos lo que creemos. Creemos que la sangre de Cristo Jesús nos limpió de todo pecado. Creemos que va a llegar el día y la hora en que vamos a reunirnos con nuestro Señor Jesucristo en la gloria. Creemos que Él está vivo, que resucitó de los muertos, que ascendió al cielo, que está sentado a tu diestra y que desde allí intercede por nosotros. Gracias, Padre, por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que nos disponemos a leer una porción de tu preciosa palabra y meditar en ella, rogamos, Padre, que nos abras el entendimiento, porque queremos comprender, entender tu palabra, y que lo que hoy entendamos podamos guardarlo en nuestro corazón y podamos vivir tu palabra, para que en todo te podamos dar la honra y la gloria. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace quizá 20 días que hicimos la última transmisión, estuvimos hablando acerca de la necesidad que tenemos nosotros de que nuestros cuerpos sean transformados. Nos basamos allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y el versículo 52, donde dice que no todos dormiremos, pero que todos seremos transformados. Perdón, versículo 51. Allí fue donde tomamos la referencia, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Y algo que miramos es que el no todos dormiremos tiene relación con la muerte del cristiano, porque nosotros los cristianos no morimos. Siempre en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hablas de dormir. Dormir, el creyente duerme, porque llegará el momento en que el Señor nos va a despertar, que el Señor nos despertará para llevarnos con Él. Pero dice, no todos dormiremos. O sea, por ejemplo, si nuestro Señor Jesucristo viniera por la iglesia hoy, entonces se cumple la palabra que los que todavía estemos con vida, entonces diría, no todos dormiremos, pero lo que sí dice es que todos seremos transformados. Entonces hace como 20 días hablábamos de eso, de la necesidad de que todos seamos transformados. Y es porque según la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, de acuerdo al hábitat, así debe ser el cuerpo. Por ejemplo, dice que una carne es la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves y otra la del hombre. Pero entonces hablaba de cuerpos espirituales, de cuerpos celestiales. Entonces nosotros necesitamos experimentar una transformación en el momento en que vayamos a estar en la presencia del Señor. Yo me acuerdo que un hermano explicaba que, digamos, esos 9 meses o esas 40 semanas de gestación, cuando estuvimos en el vientre de nuestras madres, allí se estaba preparando nuestro cuerpo para vivir en un mundo físico. Y con el nuevo nacimiento y con que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Dios nos hace partícipes de una naturaleza divina. Entonces Dios nos está preparando para el cielo. Yo estoy de acuerdo con lo que expresaba un hermano. Dios en nosotros no está trabajando para esta tierra.
Dios nos está preparando para el cielo, para su gloria. Entonces, por eso allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, por eso dice que no todos dormiremos, pero que todos seremos transformados. Y la necesidad de que nosotros seamos transformados es precisamente porque va a llegar el día y la hora en que nosotros seremos arrebatados. Entonces vamos a mirar en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Dice en el versículo 13, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que han muerto, acerca de los que duermen. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, esta palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, quiero tomar esta palabra cuando dice seremos arrebatados. Entonces, en el tema anterior, si usted quiere puede mirarlo en mi cuenta o en el grupo de Gracia y Verdad. Ahí se están subiendo los videos, o en el canal de YouTube también puede buscarlos. Y hay una serie que venimos tratando acerca de la sazón, de los tiempos y de las ocasiones, porque eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos, que no les tocaba a ellos saber los tiempos y las ocasiones o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, muchas cosas que Dios no le reveló a los judíos, ni a un Cristo se los pudo contar a los judíos, porque no estaban preparados para recibir esa revelación tan grande. Esas cosas el Señor, por el Espíritu Santo, las ha revelado a la iglesia. Entonces, por eso es que en las epístolas de Pablo encontramos este tema del arrebatamiento, y eso ha generado mucha confusión en muchos hermanos. Pero aquí lo que dice la palabra es que seremos arrebatados. Por eso, cuando nosotros los cristianos perdemos a un ser querido, sea el papá, sea la mamá, sea el hermano, sea un hijo, sea una hija, bueno, una persona cercana, pero si esa persona alcanzó a reconciliarse con Dios, ese no es el final. Por eso me gusta cuando dice el apóstol Pablo, cuando el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, le dice que él no quería que ignorasen
acerca de los que duermen. En otras palabras, acerca de los que han partido de este mundo. Y mira lo que dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que han muerto sin recibir al Señor Jesucristo. Aquellos que murieron sin creer en el Señor, sin haber recibido a Jesús como su Señor, como su Salvador. Esas personas que no hicieron absolutamente nada por reconciliarse con el Señor, esas personas no tienen esperanza. No tienen esperanza. Por eso la palabra dice, como los otros que no tienen esperanza. Nosotros los cristianos, yo me atrevo a decir, nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, los que estamos en el Señor Jesucristo, tenemos la esperanza de que va a llegar el día y la hora en que nosotros vamos a reunirnos con nuestros hermanos en la fe, allá en la presencia del Señor. Y entonces por eso no hay que desanimarse, por eso no hay que desalentarse frente a la adversidad, por ejemplo. Y yo creo que lo más duro que puede experimentar una persona es cuando se sabe que está como sentenciado a muerte. De hecho, todos nosotros estamos sentenciados a muerte, porque en cualquier momento nuestro corazón puede dejar de palpitar y partimos de este mundo, dejamos de vivir en este mundo. Pero amados hermanos, amigos, por eso es que hay que reconciliarse con Dios. Por eso es que hay que reconocer que Jesucristo murió en la cruz como consecuencia de nuestros pecados y que derramó su preciosa sangre para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, que resucitó para justificarnos a nosotros. Entonces cuando eso ocurre, entonces tenemos la certeza de que vamos a estar con el Señor, que vamos a estar en la presencia del Señor. En mi propia experiencia, en mi vida, he visto partir seres queridos. Pero quiero hablar de un caso. De una tía muy cercana a mí, muy cercana a nosotros como familia, muy querida la tía. Pero ella tuvo un accidente en una ocasión, se cayó de un caballo y se alcanzó a golpear la cabeza. No alcanzó a llegar al hospital para que la atendieran y murió en el camino. Yo me acuerdo que uno de los primos míos se acercó y me preguntó, ¿ella dónde está? La palabra que yo le dije al primo mío fue, pues tengo la esperanza de que esté con el Señor. Porque ella pues en su vida había manifestado creer en el Señor. Y la misma experiencia la tuve cuando partió mi mamá. Y no lo voy a decir porque haya sido mi mamá, sino que cuando también mamá partió, yo de mi mamá sí tenía la certeza. Mire, es como algo que yo quiero dejar como esto en su corazón, en su conciencia. O podemos vivir con la esperanza, o vivimos con la certeza. ¿Quiénes son los que tienen la certeza? Los que son sellados con el Espíritu Santo. Los que en su diario vivir expresan o manifiestan que realmente Cristo vive en ellos. Pero en cambio hay otras personas que han manifestado creer en el Señor Jesucristo, pero en su vida no lo reflejan, no lo manifiestan. Porque a veces hay desobediencias, de pronto hay cosas que no cuadran dentro del carácter de un cristiano, que no corresponden
O sea, a veces tenemos malas obras, tenemos malas actitudes que no corresponden a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno tiene por eso el Señor cada día nos está llamando a los que somos cristianos a que vayamos como transformando, que vamos cambiando nuestra manera de vivir. A eso es lo que se le llama el crecimiento espiritual. Cada día tenemos que morir más para el mundo y vivir más para el Señor. Entonces ahí es donde cada uno de nosotros, bueno, o vivimos con la esperanza, o es mejor vivir con la certeza. Yo prefiero vivir con la certeza. De hecho, el apóstol Pablo, me gusta una palabra cuando él dice: yo sé a quién he creído y estoy seguro. Estas eran una de las palabras de él. Yo sé a quién he creído y estoy seguro. Y allí en Filipenses, un versículo que nosotros leemos, capítulo 1, creo que el versículo 21, cuando dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De hecho, Pablo tenía la certeza de que si moría, iba a estar en la presencia del Señor, tanto que él decía que él anhelaba más bien estar ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Entonces, por eso esta palabra cuando dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, creemos de que la condición de los hermanos de Tesalónica, a los que Pablo les dirige esta carta, es que ellos de pronto pensaban que la persona se murió y listo, ahí quedó todo. Por eso él les decía. Entonces, Pablo le dice: es que si no hay resurrección de muertos, entonces ¿de qué sirve la fe? O sea, Cristo, como que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fuese vano si no hay resurrección de muertos. Y sabemos de que la resurrección de muertos es tanto de justos como de impíos. Los justos para ir a estar en la presencia de Dios, y los impíos van a resucitar para ser condenados cuando llegue el juicio final. Bueno, entonces por eso Pablo le recuerda aquí a los hermanos: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y mira lo que dice el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo estoy convencido que Jesús murió y resucitó. Te sigue diciendo: así también traerá Dios con Jesús. Me gusta esta palabra. Así también traerá Dios con Jesús. Mire esta hermosura: a los que durmieron en él. Vuelvo a leer esta palabra. Quiero dejar esta palabra. Dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar a nosotros en esta vida y en esta tierra, bueno, uno no quiere experimentar ese valle de sombra de muerte, pero llegado el caso que nos toque morir, esta palabra: dormir en el Señor. Qué consuelo, qué aliento trae esto al corazón. Pensemos en esos hermanos que están desahuciados por la medicina. Pensemos en esos amados hermanos y hermanas que en este momento le están esperando ya como la hora a un ser querido. Entonces viene esta palabra: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mire, esto no es palabra de ángeles, esto no es palabra de hombres, esto es palabra del Señor. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado hasta la venida del Señor. Dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, me gusta esto, los muertos en Cristo. Esos muertos en Cristo es los que durmieron en Él, resucitarán primero. Entonces, ahora sí viene la parte que nos corresponde a nosotros. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, nosotros los que estemos vivos no vamos a ser antes que los que durmieron en el Señor. No, los que durmieron en el Señor, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, porque la resurrección se cuenta en dos fases, la primera y la segunda resurrección. En la primera resurrección solo van a resucitar los que hayan sido justificados en el Señor. Los justos, los santos, los que han recibido el perdón de sus pecados. Esos son van a resucitar primero. Y la segunda resurrección es para los impíos. Cuando ya después de que todo esto termine, porque este mundo se va a acabar, entonces Dios va a reunir, dice que el mar entregó sus muertos, el Hades entregó los muertos, bueno, y van a presentarse en el gran trono blanco. Y todo el que se presente ante el gran trono blanco es para ser condenado, porque ya no habrá salvación. Ya no habrá salvación. ¿Ya? Entonces nosotros, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados. Precisamente, mis amados hermanos y amigos, por eso es que tenemos que ser transformados. Porque en este cuerpo que nosotros tenemos, no aguantamos, por así, el voltaje de un arrebatamiento. Nuestro cuerpo tiene que sufrir esa transformación para poder partir de este mundo, para ir a reunirnos con el Señor en el aire. Mire, nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó de entre los muertos, resucitó con un cuerpo espiritual. Por eso los apóstoles, los discípulos, cuando Él se despidió de ellos en el Monte de los Olivos, ¿lo vieron? Yo creo que lo vieron así como cuando allá en Cabo Cañaveral despegan los cohetes, que con esos propulsores que prenden y eso echa tremenda humarada, pues, y sale y se va hasta que se pierde en el infinito. Y así dice la palabra allí en Hechos 1, que el Señor Jesucristo se levantó de la tierra. Y mientras que Él iba subiendo, los discípulos lo veían, hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. Y regresaron a Jerusalén. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que llegar a tener un cuerpo igual al de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros seremos arrebatados. Nuestros hermanos y hermanas queridos en el Señor, que han dormido en el Señor, van a resucitar con un cuerpo transformado, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Y mire lo que dice: para poder ser arrebatados y juntamente con ellos vamos a partir de esta tierra. Mire lo que dice: para recibir al Señor en el aire. Por eso, mis amados, el arrebatamiento de la iglesia no lo podemos contar como la segunda venida de Jesús.
Porque la segunda venida de Jesús, bueno, aunque algunos hermanos, yo no quiero, ¿cómo será la palabra? Como entrar en contienda con eso. Porque en la segunda venida de Jesús todo ojo lo verá. Porque en la segunda venida, ya Él vino la primera vez, que vino cuando nació allá en Belén, en el pesebre, y vino fue para morir por nuestros pecados. Pero la segunda venida de Jesús va a venir es a reinar. Va a venir a reinar, y va a venir a reinar con autoridad, con poder. Y ahí es donde se cumple la palabra: venga a nosotros tu reino. Cuando Cristo venga a tomar el control de este mundo, de este planeta. Cuando las naciones tendrán que reconocer que Él es el Señor. Que la capital del reino de nuestro Señor Jesucristo estará allá en Jerusalén, en la tierra de Israel. Porque allá esa será la capital. Y Jerusalén tiene que ser una capital mundial. Porque allá es donde va a estar la capital del reino de nuestro Señor Jesucristo. Allá. Nosotros, entonces, por eso cuando Él va a venir es a reinar con autoridad. Va a venir a reinar con poder. Dice la palabra que Él va a juzgar las naciones. Dice la palabra que con vara de hierro, como vasija de alfarero, las va a desmenuzar, porque quizá y van a haber muchas cosas que van a resistir el reino de nuestro Señor Jesucristo, pero Él va a venir a reinar con su iglesia. Entonces seremos arrebatados. Ahora, quiero ir terminando el pensamiento. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, miremos cómo va a ser ese arrebatamiento. Y por aquí dice, mire lo que dice: en un momento. Eso va a ser en un momento. Eso ni siquiera nadie se va a dar cuenta. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. Lo que se demora un parpadeo. Por eso es que el Señor también dijo, creo que en Mateo 25, cuando habló de que el uno será tomado y el otro será dejado, porque se van a desaparecer. Nos vamos a desaparecer. Los que seamos arrebatados nos vamos a desaparecer. Y por eso, mis amados, es que usted y yo tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Mire, hay dos cosas que son inminentes en la vida de todo ser humano. Y una de ellas es la muerte, y la otra es el arrebatamiento. Si usted y yo, o sea, yo estoy seguro de que si yo hoy llego a morir, yo sé en quién he creído. Pero también sé que si viene el Señor, yo aquí no me voy a quedar. Yo aquí no me quedo. Porque he reconocido a Jesús como mi Señor y Salvador. Mire, quiero ir terminando acá. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1, capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Me encanta esa palabra. Dice, y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Tarde o temprano, nos vamos a reunir con nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé qué piense usted y qué sienta usted. Pero si hay algo que yo anhelo es ver a mi Señor Jesucristo cara a cara. Yo no sé qué voy a sentir, ni sé qué voy a pensar en ese momento. Pero esa es la esperanza más grande que nosotros tenemos.
Y termino con esta palabra. Quiero ya terminar. Ya usted, por ejemplo, esta palabra me gusta tanto leerla en el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Dice, mirad, capítulo 3 de la primera carta de Juan, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dios nos ama. Dios Padre me ama. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, esa es como la responsabilidad suya y mía. Si usted y yo tenemos la esperanza de ver a nuestro Señor Jesucristo, y dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Dice, purificarnos. Cada día debemos de purificarnos, dejar de hacer lo malo, pensamientos, palabras, acciones, actitudes que no corresponden a nuestro Señor Jesucristo. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos transformados para ser arrebatados y a ir y reunirnos con nuestro Señor Jesucristo allá en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, mis amados, es lo que quería compartirles en esta mañana. Y quiero invitarlos. Espero que cada domingo podamos transmitir estas enseñanzas en esta serie en YouTube, en mi canal. Los estamos subiendo y va en orden, ¿no? Desde que comenzamos con esta serie de los tiempos y las ocasiones, creo que así aparece. Entonces vamos a ir colocando el tema. Por ejemplo, hoy estuvimos hablando acerca del rapto y así sucesivamente. Entonces, si Dios quiere, si el Señor nos da la licencia, en las próximas transmisiones hablaremos de qué va a suceder después del rapto. Es lo que quisiéramos, pues, como profundizar en eso. ¿Qué va a suceder después del rapto? Ya aquí nos habla de que el Señor va a venir y nos va a llevar. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con los que se van? Con los que nos vamos, con los que nos vamos para el cielo. ¿Y qué va a suceder con los que se quedan en la tierra? Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por tu preciosa palabra. Gracias por lo que el Espíritu Santo le reveló a los apóstoles y profetas. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo es el que nos abre las Sagradas Escrituras y podemos meditar en ellas. Ayúdanos, Señor, a tener un entendimiento preciso de tu santa y bendita palabra, y que podamos guardar tu preciosa palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti. Señor, queremos rogar por aquellos que todavía tienen dudas con respecto a su salvación. Padre, que abran sus corazones,
al Señor. Queremos rogar por aquellos que están sufriendo por la pérdida de un ser querido. Que si murió en el Señor, tenga consuelo, tenga esperanza. Por esos hermanos y hermanas que luchan por los seres queridos que todavía no han entregado sus vidas a Jesús, para que no pierdan la fe. Que podamos seguir orando por nuestros seres queridos que todavía no son cristianos. Por esos hermanos y hermanas que se apartaron del camino, que se reconcilien nuevamente con el Señor. Pero a ti nos encomendamos rogando tu bendición en nuestro diario vivir. Y ayúdanos a ser conscientes de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que mi Dios los bendiga y los guarde. Y recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dios les bendiga.